Así que lo que vamos a ver hoy día en Efesios capítulo 4 tiene que ver con esto. Una vida restaurada, las personas que la van a reconocer, fueron aquellos que los conocieron a ustedes, a mí, sin Cristo. Porque la restauración es un proceso interior. Es un proceso interior que va moldeando nuestra vida a la imagen de Jesucristo. Y aquellos que nos lograron ver sin Jesucristo, cuando nos ven restaurados, inmediatamente ven el cambio. Porque no es un cambio exterior como un corte de pelo, sino es un cambio de carácter, de mis afectos, cómo los dirijo, de mi lengua, de mi enojo. Y eso es exactamente lo que Pablo va a hacer. Hoy día vamos a tener una Biblia proyectada. Voy a leer una Biblia distinta, que es distinta a las que hemos estado leyendo este último tiempo, y me parece que toma muy bien el sentido de lo que Pablo quería decir. Y esa Biblia se llama La Palabra, el mensaje de Dios para todos. Ese es el nombre que tiene. Así que lo vamos a estar proyectando y yo lo voy a ir leyendo. Efesios capítulo 4, versículo 25 hasta el capítulo 5, versículo 2. Dice así: Así que destierren la mentira y que cada uno sea sincero con su prójimo, ya que somos miembros los unos de los otros. Si alguna vez se enojan, que el enojo no llegue hasta el punto de pecar, ni que les dure más allá de la puesta del sol. Y no den al diablo oportunidad alguna. Si alguno robaba, no robe más, sino que se esfuerce trabajando honradamente con sus propias manos para que pueda ayudar al que está necesitado. Versículo 29. No empleen palabras groseras, usen un lenguaje útil, constructivo y oportuno, capaz de hacer el bien a los que los escuchan. No causen tristeza al Espíritu Santo de Dios, que es en ustedes como un sello que los distinguirá en el día de la liberación. Nada de acritud, rencor, ira, voces destempladas, injurias o cualquier otra suerte de maldad. Destierren todo eso. Sean, en cambio, bondadosos y compasivos los unos con los otros, perdonándose mutuamente, como Dios lo ha perdonado por medio de Cristo. Puesto que son hijos amados de Dios, procuren parecerse a Él y hagan del amor su norma de vida, pues también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio, dolor agradable a Dios. Oremos. Mi Señor, nosotros queremos ser una ofrenda, Señor, dolor agradable a ti. Queremos imitarte y queremos, Señor, como dice tu palabra, desechar, desterrar la mentira del cuerpo de Cristo. Queremos, Señor, ser sinceros entre nosotros. Queremos, Señor, evitar, Señor, las ganancias deshonestas. Queremos, Padre, hablar con gracia. Queremos hablar de forma oportuna y constructiva. Y queremos, Señor, que ese cambio que tú haces en nuestro corazón, día a día, vaya haciendo madurar esta congregación. Que día a día podamos ir madurando juntos como un cuerpo. Sabemos, Señor, que la santificación y todos tus propósitos, Señor, tienen un fin mayor que solo nuestra vida, que es un pueblo santo para tu gloria. Y te pedimos, Señor, que tu palabra hoy día, Señor, nos ayude a madurar, que cumpla su propósito y que nosotros estemos dispuestos a escuchar tu palabra. Así que, por favor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos esté iluminando, que nos esté dando a entender tu palabra y que ni yo y que ninguna otra cosa pueda ser un estorbo para lo que tú nos quieras decir. En Cristo Jesús oramos. Amén. Me gusta como parte de Efesios capítulo 4, versículo 25, porque nos da esta idea de que realmente la vida cristiana no es solo, como hemos dicho varias veces, no es solo individual, es corporativo, tiene que ver con un cuerpo. Lo que nosotros vivimos y lo que nosotros vamos haciendo día a día, como vamos creciendo, se tiene que reflejar aquí, en este lugar. Es acá donde nosotros podemos ver al hermano crecer, es aquí donde vemos el reflejo de Jesucristo, y es aquí donde nosotros también podemos llevar luz y sal, como dice su palabra, al mundo. Si acá no nos estimulamos a las buenas obras, si acá no estamos creciendo, donde estamos los hijos de Dios, mucho menos lo vamos a hacer afuera. Así que, como hemos dicho varias veces, el mero hecho de venir acá no es solo para que alabemos a Dios de forma individual, sino para que lo hagamos de forma colectiva, para que podamos gozarnos de las alabanzas y podamos alabar de forma colectiva. Y que cuando yo o cualquier otra persona está acá parado predicando el Evangelio,
no es porque nosotros los que estamos acá sabemos todo, sino que cada vez que preparamos un sermón, yo sé que somos los más aporreados. Y pararse aquí y decir algo que no estás viviendo es muy difícil. Así que cada vez que toca predicar cosas como el lenguaje, mi forma de tratar a la gente, sé que antes de eso tengo que considerar, orar y decir, Señor, perdón, porque sé que también soy áspero muchas veces, con mis hijas, con mi señora, con los demás, y necesito corregir esto. Así que ustedes y yo vamos creciendo como iglesia. Todos somos glorificados en Cristo. Y me gusta el versículo 25, como lo dice la Biblia, la palabra, porque dice, así que destierren la mentira, en que cada uno sea sincero con su prójimo, ya que somos miembros los unos de los otros. Y esta sí que nos está dando la conclusión de lo que hemos estado viendo durante este tiempo en capítulo 4 de Efesios. Y me gusta mucho porque la exhortación que está haciendo Pablo en el capítulo 4 es hacia todo el pueblo de Dios. Todo el capítulo 4 Pablo estaba hablando al pueblo de Dios, no a una sola persona, al pueblo. Y lo que Pablo está concluyendo es decir, ¿saben qué? Cuando Dios nos llamó y cuando nos salvó y cuando nos hizo renacer, todo el pueblo tuvo que renacer. Y todo el pueblo de Dios va a renacer en un momento. Así que el cambio que usted tiene, lo tienen todos. No es excusa para que un hermano no pueda crecer, no pueda madurar. La diferencia está en que todos maduran a su tiempo. No todos maduran a la vez. Y siempre digo lo mismo. Y a veces cometemos el error de querer ser el Espíritu Santo. Y lo que el Señor me está enseñando a mí, por obligación se lo tiene que estar enseñando al otro. Entonces el Señor conmigo está hablando sobre mi carácter y el otro hermano, Dios le está hablando sobre la alabanza, yo le llamo la atención porque no está cambiando su carácter. Y en vez de ir en amor, voy de forma legalista, diciéndole, así tienes que vivir. Pero ese cambio lo produce la palabra de Dios y el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que yo debiese hacer? Orar. Orar por ese hermano. Para que lo que él está viviendo, el Señor lo lleve a cabo. Y lo que yo estoy viviendo, el Señor también lo pueda llevar a cabo. Así que Pablo hace una exhortación a toda la iglesia. Y me gusta porque los creyentes de Éfeso son nuestros hermanos también. La diferencia es que ellos ya están gozando de la presencia de Dios. Así que lo que Pablo le está hablando a los de Éfeso también es útil para la iglesia bíblica Bautista Cordillera. Es el mismo mensaje para ellos que para nosotros. ¿Y qué es lo que Pablo les estaba diciendo? Ellos creyeron el Evangelio y nosotros hemos creído el Evangelio. Y si hemos recibido a Cristo y tenemos una nueva vida por medio del Evangelio, todos debiésemos dar frutos. Todos debiésemos madurar a su tiempo. A su tiempo. Victoria no madura en la misma rapidez que Sofía porque tienen distinta edad. Y yo no maduro a la misma edad que Victoria porque tenemos diferente edad. Y si un hermano lleva 10 años en el Evangelio y otro lleva 2 años, no podemos esperar lo mismo. Por muy adulto que se vea, sigue siendo un niño en el Señor. Y como niño en el Señor, tenemos que cuidarlo. Y tenemos que orar por él. Y eso es lo que Pablo está haciendo acá con los de Éfeso. ¿Saben qué les dice? La nueva vida que ustedes tienen, así que la nueva vida que ya les he mostrado cómo es, tiene este propósito: reflejar a Cristo en la tierra por medio de su cuerpo, que es la iglesia. Si nosotros creemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces lo que estamos haciendo cuando maduramos juntos es que estamos llevando el nombre de Cristo hacia el mundo. Entonces cada vez que usted hace algo, yo hago algo, lo estamos haciendo en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza. Así que cuando estamos dañando a un hermano, lo que estamos haciendo es dañar a Cristo mismo. Y cuando estamos criticando el crecimiento de otro hermano y no estamos orando por él, lo que estamos haciendo es decirle, ¿sabes qué, Señor? Tu cuerpo está creciendo de forma equivocada. Parece que te equivocaste. Y no es así. ¿Y qué es lo primero que dice Pablo? Destierren la mentira. La mentira. Y la unidad del cuerpo de Cristo y la mentira son completamente incompatibles. No tienen relación, no se pueden unir.
Y esto me gusta mucho porque si realmente somos el cuerpo de Cristo y realmente creemos que Cristo es nuestra cabeza y creemos lo que Cristo dijo ser, debiésemos creer cuando Jesús en Juan 14:6 dijo que Él era la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces debemos creer cuando Jesús dijo en capítulo 18 de Juan, versículo 37, delante de Pilato, que Él había venido para dar testimonio de la verdad. Entonces, si Jesucristo es la verdad, introducir y permitir la mentira dentro de la iglesia es hacer a Cristo mentiroso. Si nosotros permitimos y introducimos la mentira en el cuerpo de Cristo, estamos haciendo a Cristo mentiroso. Y me gusta porque el apóstol Juan entendió muy bien esto y comprendió la gravedad de lo que es la mentira. Y si vamos a 1 de Juan, capítulo 1, del 8 al 10, y ese lo vamos a leer en la Reina Valera. 1 de Juan, capítulo 1, del 8 al 10. Él nos va a decir que lo primero que tenemos que reconocer es que somos pecadores, nuestra condición. Y si no reconocemos eso, entonces la verdad y la palabra de Dios no va a estar en nosotros. Y miren lo que dice 1 de Juan 1, 8 al 10. Dice así: si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ojo el 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Porque Él dijo que éramos pecadores. Y si yo dentro del cuerpo de Cristo digo que no tengo pecado, estoy haciendo a Cristo y a la palabra de Dios mentiroso. Porque es lo que yo reflejo. Y no es que Jesucristo de repente se va a convertir en mentira, pero lo que la gente va a ver afuera y lo que yo voy a reflejar es decirle: ¿sabes qué? Creo en un Dios que se contradice. Porque me vino a salvar del pecado, pero la verdad es que yo no tengo pecado. Entonces, ¿qué vino a hacer tu Dios? ¿A mentir? Le hacemos a Él mentiroso. Así que permitir la mentira dentro de la iglesia es hacer a Cristo mentiroso. Ya la iglesia, una iglesia mentirosa. Y según 1 de Timoteo 3:15, la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Y pregúntese, con todo lo que escuchamos día a día sobre la iglesia evangélica y con todo lo que está sucediendo hoy día con la iglesia pentecostal, que también son hermanos nuestros, ¿quién está quedando mal? ¿El pastor? ¿O los pastores? ¿O lo que Dios designó para dirigir la iglesia? ¿Quién está quedando mal? ¿El pastor o la congregación? ¿A quién no se le cree? Y cuando dice el obispo Durán, no, es que la palabra de Dios dice esto, entonces yo no me puedo mover de ahí. ¿Quién queda mal, él o la escritura? La escritura. Porque si la palabra lo avala, entonces la palabra es mentirosa y es corrupta y es injusta. Así que si nosotros permitimos esto dentro de la iglesia, hacemos a Cristo y al cuerpo de Cristo mentiroso y corrupto e injusto. Y cuando el día de mañana nos vengan a decir qué estamos haciendo y les decimos cosas como esas, no nos espantemos de que la gente no quiera acercarse al pueblo de Dios. Porque nosotros hicimos de Cristo un mentiroso. Y si somos renacidos realmente en Cristo y vivimos bajo el poder del Espíritu Santo, ¿es posible que aún vivamos como mentirosos? ¿Eso es posible? ¿Es que acaso el Espíritu Santo, el sacrificio de Cristo y la palabra de Dios no son suficientes para derrotar el pecado? Y sabe que la respuesta es muy simple. Por ningún motivo es que la Biblia o Jesucristo o el Espíritu Santo no son suficientes, sino que lo que pasa es que nosotros terminamos amando más el pecado que a Cristo. Y es ahí cuando decimos, tengo un pecado favorito. O no lo digo así, sino que lo digo de esta forma. No puedo salir de esto. No puedo salir de esto. ¿Y es que acaso Cristo no clavó todos los pecados en la cruz? ¿Y es que acaso Cristo no me hizo renacer para tener una nueva vida? Entonces el problema no es que la Biblia no es suficiente. El problema es, como dice el versículo 25, es que yo no quiero desterrar, sacar ese pecado de mi corazón. Lo quiero tener ahí. Porque me ayuda.
En situaciones difíciles, echo mano de ese pecado, lo saco adelante y me salvé. Porque a veces la verdad es incómoda. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Saben qué? Tienen que desterrar la mentira y cambiarlo por la sinceridad. Tienen que hablar verdad. Eso es lo que tenemos que hacer. La Reina Valera traduce esa palabra en griego como desechar. Y la Biblia de las Américas dice dejando a un lado. Pero me gusta como dice esta versión, que es desterrar. Porque lo que está diciendo el griego es que estamos en un estado, en una condición de mentirosos. Y lo que tengo que hacer es detenerme, considerar quién soy, ver que estoy en un estado de pecador, no que estoy mintiendo, sino que soy mentiroso, ese es mi estado, y tengo que sacar, desechar, desterrar ese pecado del territorio de mi corazón para siempre. Como el ejemplo de la conquista de la tierra en el Antiguo Testamento. Ustedes moraban aquí, esta tierra nos la dio Dios, los sacamos para siempre, se fueron. Se destierra, se saca. No puede estar arraigado en mi corazón. Se tiene que sacar de una vez y para siempre. Pero no sacarlo y dejarle una pequeña raíz para cuando la necesite, le eche un poquito de agua, pongo a pensar, pienso, lo proceso, como dice Santiago, doy fruto y le doy a luz. Entonces no lo saqué. Y muchas veces las consejerías tienen que ver con esto. ¿Por qué no quiero dejar ese pecado? ¿Qué me ofrece ese pecado que no encuentro en la palabra de Dios? ¿Qué me ofrece ese pecado que no me puede ofrecer Jesucristo? ¿Qué me ofrece la mentira que es más valiosa que la verdad? Y esto es interesante porque al final, como hemos dicho una y otra vez, esta condición de pecador y esta condición de mentiroso en este caso, no es que yo, por el hecho de mentir, me convierto en mentiroso. Porque siempre mi condición precede a mi acción. Sino que yo miento porque soy mentiroso. Entonces, si me veo acorralado en una situación y lo que tengo que hacer y lo primero que hago es mentir, pregúntese, deténgase ahí, pregúntese. ¿Soy mentiroso? En el fondo de mi corazón soy un mentiroso. Y prefiero la mentira que a Jesucristo. Creo que la mentira me va a dar más seguridad que la seguridad que me brinda Jesucristo. Porque cuando estoy en peligro, acudo a la mentira y no a Jesucristo. Entonces lo que está hablando Pablo y la conclusión es bien interesante. ¿Cómo tengo que salir de esto? ¿Cómo salgo de cualquier otro pecado? ¿Cuál es la solución? Conozco mi condición, me detengo, reflexiono, pienso, me doy cuenta que soy pecador. Me arrepiento delante del Señor, pongo este pecado delante de Él con nombre y apellido. Soy mentiroso, Señor. Dejé que este pecado se enraizara en mi corazón. Quítalo. Quítalo. Y que tu Espíritu Santo vuelva a restaurar mi vida. Porque de otra forma no se puede hacer. De otra forma no se puede hacer. Jesucristo les decía a los fariseos, ciegos guías de ciegos. Creen que pueden guiarnos a algún lugar, pero al final están guiando a un pueblo ciego y los van a hacer caer a todos en el mismo hoyo. Porque no dejan entrar al reino, entran al reino, no dejan entrar. Y eso es lo que nosotros muchas veces hacemos con nuestro pecado. No, esta vez voy a salir. Y no se da cuenta que es un ciego guiando a un ciego. Y a las 2 semanas volvió a hacer lo mismo. Y a las 3 semanas volvió a hacer lo mismo. Y se encuentra pensando que Dios no es suficiente, porque no lo puede sacar del pecado. Pero si en vez de planificar la forma de salir, va en oración, y cuando está siendo tentado, en vez de ponerse a pensar cómo lo soluciona, va en oración. Y cuando quiere mentir, va en oración. El Señor puede actuar si usamos la oración de forma oportuna. Y me gusta porque dice que tenemos que ser sinceros. Y la sinceridad en el cristianismo no es esa sinceridad que va al choque, por decirlo de alguna forma, y que digo la verdad de forma dura, y después me preguntan, ¿pero por qué hiciste eso? Y yo digo, no, porque así soy yo. Como la Betty la Fea, yo soy así. No es que yo soy así. No, yo soy así. La sinceridad en el cristianismo tiene que buscar hacer crecer al otro. La sinceridad tiene que hacer siempre velar por el bienestar del cuerpo de Cristo, no por mi satisfacción personal. Yo lo dije y estoy bien, dije la verdad. Pero el hermano quedó dañado. Y si Cristo era la verdad, nunca había Cristo dañando a un hijo de Dios. Y como dice 1 de Juan,
tenemos que practicar el amor con hechos de palabra y de lengua. O sea, no solo de palabra y de lengua, sino de hecho y en verdad. Las palabras y mis actos van acorde a la verdad. Así que la verdad en nuestra vida cristiana y dentro de este grupo de creyentes tiene que apoyar la edificación del cuerpo de Cristo. Si mi verdad no va a edificar, entonces no la diga. Y si su verdad va a edificar, dígalo. Si no sabe cómo decirlo, pida consejo. Y si cree que va a ofender, vaya y busque a uno y pídale que le ayude a decir la verdad. Pero la verdad en el cuerpo de Cristo tiene que ser edificante. No puede destruir. Porque si no, no tenemos diferencia con la mentira. Ahora, me gusta mucho porque la vida restaurada, y cuando uno entiende la condición, entiende que realmente mi vida, Dios la modificó completamente, de forma íntegra. Todo lo modificó. No es que si yo antes fumaba, ahora ya no fumo, o si bailaba apretado, ya no bailo apretado, o si tomo Coca-Cola, como dicen, no tomo Coca-Cola, sino que toda mi vida cambió. Y voy creciendo. Cada día voy creciendo. No es un cambio de un día para otro. Yo no vi que mi hija nació y se paró y me dijo, ya papá, acá llegamos, tráeme el pañal, yo me cambio sola. No es fácil. Ella nació y se puso a llorar. Casi se nos ahoga, me la dejan en brazos y casi se me ahoga, casi se me muere el primer momento. Porque depende del papá y de la mamá. Y así somos nosotros. Dependo de Cristo. Y hay un momento en que quizás puedo hacer cosas solo. Victoria ahora se levanta sola, se baja de la cama, va al baño, se acuesta. O se va a jugar. Pero antes no podía hacer eso. Se bajaba y aterrizaba con la cara. Ahora no. Y es así como somos nosotros. Empiezo a crecer en Cristo y hay cosas que puedo hacer. Y hay otras que no. Entonces tengo que aprender a depender del Señor. Y luego continúa y dice el versículo 26. Si alguna vez se enojan, que el enojo no llegue hasta el punto de pecar. Ni que les dure más allá de la puesta de sol. Y no den al diablo oportunidad alguna. ¿Por qué? Porque hay dos cosas más que nos va a enseñar Pablo. Tres cosas en realidad nos va a enseñar a combatir. Y es el enojo, robar y el lenguaje destructivo. Hay tres cosas más que dentro de la iglesia nos van a quitar la unidad. Y es el enojo, robar y el lenguaje destructivo. Y me gusta porque en el versículo 26 al 27 que acabamos de leer, dice, si alguna vez se enojan, que no creo que acá pase, no creo que alguno de ustedes se enoje, que el enojo no llegue hasta el punto de pecar, ni que les dure más allá de la puesta de sol, y no den al diablo oportunidad alguna. Y sabe que enojarse en sí mismo no es pecado. Si decimos que el enojo es pecado, sería culpar a Cristo y a Dios que nos hace pecar. Lo que pasa es que nos puede llevar a pecar. ¿Y por qué digo esto? Porque Dios nos creó con ese afecto, con el enojo. Es parte de la creación de Dios. Y si nosotros vemos a Jesucristo cuando fue al templo y dijo, han convertido la casa de oración en cueva de ladrones, Él se enojó. Y si hubiese pecado por lo que hizo, entonces Él no nos podría haber salvado. Porque nosotros sabemos que Cristo no pecó. Así que hay un enojo que no hace pecar. Porque el enojo en sí mismo no es la culpa, no es el pecado. Y hay cosas legítimas que nos pueden hacer enojar. La injusticia, la avaricia. Sobre todo cuando vemos que están atacando a Dios o están atacando a su pueblo de forma injusta, nosotros nos enojamos. Decimos, esto no es así, y queremos tomar muchas veces la justicia en nuestras manos. El problema es que muchas veces el enojo dura más de lo que tiene que durar. Si a mí me hace enojar alguna situación, lo que tiene que hacer el enojo es abrir la instancia para solucionar un conflicto. Lo que hiciste me enojó, entonces vamos a solucionar el conflicto. Y si yo veo que hay injusticia afuera, lo que tengo que hacer es entender que el contexto social en el que me encuentro es un contexto de pecado. Entonces me debería llevar a amar al prójimo y orar por él. Porque entiendo que cuando ellos mueran, van a morir sin Cristo y van a estar una eternidad condenados. Por amar más el pecado que a Dios.
¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema para que el pecado se convierta, o sea, el enojo se convierta en pecado? Si el enojo no nos lleva a solucionar un conflicto o no nos lleva a entender que somos pecadores, lo que va a hacer el enojo es guardar rencor y odio en mi corazón. Porque no solucioné el problema. Y cada vez que vea a esa persona voy a recordar el problema y como no fui sincero, como no me atreví a decir la verdad, voy a estar pensando lo que le pude haber dicho. Esto le tengo que haber dicho, esto le tendría que haber dicho. Entonces cuando me digan, oye, solucioné el problema, es que tú hiciste ta, y le tiro todo lo que pensé. No sé si alguno de los casados le ha pasado algo así un día en la mañana, después de pelear en la noche. Hola, ¿cómo estás? Lo que tú hiciste fue esto. Yo dije, buenos días. Y muchas veces hacemos eso. Dejamos que el enojo se convierta en rencor. Y a veces se convierte en odio. Y prendemos las noticias y vemos algo que no nos gusta o que está en contra de Dios y odiamos. Otra vez está este tipo acá hablando. Dale con lo mismo. Lo detesto, ojalá se muera. ¿Por qué no orar mejor por él? ¿Por qué no orar mejor por él? Sabemos que él está engañado. Cuando hacemos de nuestro enojo un estado o una condición, al igual que la mentira, se convirtió en pecado. Porque ya no es que estoy enojado, sino que soy iracundo. Y ahora odio y tengo rencor. Y nos terminamos convirtiendo en viejos gruñones. Todo el día reclamando. Yo dejé de ver tele por lo mismo, porque veo tele y me enojo. Estoy reclamando, ¿qué está? Entonces mejor ya no veo tele. Y me da rabia, me enojo. Así que el asunto es bien interesante, porque el enojo puede llegar a ser pecado si no lo controlo a tiempo y si no dejo, bien práctico, si dejo que dure más allá de la puesta de sol. ¿Por qué? Bien conciso, me enojé con algo, lo tenía que solucionar. Si no lo solucioné y continuó, tenga cuidado, porque eso se va a convertir en rencor. Y en algún momento va a abrir su boca y va a pecar. Así que los afectos que Dios nos da, como el enojo, no fueron creados para pecar. Fueron creados para entender la injusticia. Por ejemplo, para entender cómo el pecado genera daño. Cómo es que puede ser destructivo. El gran problema de esto es que si yo continúo y lo dejo funcionar, puedo hacer que yo mismo le esté abriendo la puerta al diablo para que tome partido en este asunto. Y me gusta cómo lo dice, porque dice, y no den al diablo oportunidad alguna. ¿Sabe cuál es el problema? Que quizás usted o yo, si no estamos solucionando los problemas a tiempo, si no estamos sacando el rencor y la ira y el odio, lo más probable es que cada vez que llegue a este lugar, usted viene con una puerta abierta y deja que Satanás entre acá. Y quizás puede ser usted o yo. Si yo el domingo en la mañana me levanto y peleé con mi señora y no solucioné el problema y me paro acá a predicar, yo le estoy diciendo a Satanás, entra conmigo, prediquemos juntos. Vamos. Estoy predicando lleno de odio, de enojo, de ira. Así que tengamos cuidado, porque dejar entrar a Satanás al cuerpo de Cristo, a la iglesia, nos puede traer problemas. ¿Qué problemas? Va a dañar su relación con Dios, su santidad y su relación con los hermanos en Cristo. Va a dañar 3 cosas a la vez. ¿Se enojó? Ok. ¿No pidió perdón? Tiene un problema con Dios. Perdió su santidad porque está pecando. Y tiene un problema con el hermano que no le pidió perdón. O que no solucionó el conflicto. Así que tenemos que tener cuidado de convertir esta situación y este afecto en un estado. Robar, versículo 28, y acá no me voy a detener mucho. Dice, si alguno robaba, no robe más, sino que se esfuerce trabajando honradamente con sus propias manos para que pueda ayudar al que está necesitado. Y no me voy a detener mucho porque tampoco Pablo lo hizo. Solo lo nombra. Lo interesante es que Pablo hace como un sándwich con este versículo. Y pone el enojo, robar y la lengua. Y es como que nos está diciendo, ¿sabe qué? Si usted controla su carácter, si usted controla su enojo y la lengua, va a controlar su actitud. Si
usted logra controlar su carácter, robar no va a ser ningún problema. Porque dejó su condición de ladrón, porque cambió su carácter. Y solamente lo nombra. Sencillo. Lo que más me gusta es que el cambio, la restauración que hace Jesucristo es muy interesante. Porque dice, ¿para qué? Para que ahora trabaje honradamente y dé al que no tiene. Y este cambio es espectacular. Porque cuando un ladrón se convierte y empieza a trabajar para el otro, él entiende que cuando yo no tengo las cosas básicas, voy a pensar en robar. En cambio ahora, si le ayudo a mi hermano que no tiene lo básico y se lo doy, estoy evitando que él sea lo que yo fui. Y cambió completamente. Y eso pasa con todos nuestros pecados. Por eso es que nos aconsejamos mutuamente. Si yo fui alcohólico y conozco a un hermano alcohólico que está luchando con eso, voy a ayudarle para evitar que él sea lo que yo fui. Y es por eso que la Biblia manda a los matrimonios mayores, a las mujeres mayores, que ayuden a los matrimonios más jóvenes. Porque ya pasaron lo que muchos de nosotros estamos pasando. Así que es bien práctico. El cambio es bien práctico y siempre tiene que ver con el conjunto de la iglesia. Versículo 29-31 nos habla sobre el lenguaje destructivo y dice: no empleen palabras groseras, usen un lenguaje útil, constructivo y oportuno, capaz de hacer el bien a los que los escuchan. No causen tristeza al Espíritu Santo de Dios, que es en ustedes como un sello que los distinguirá en el día de la liberación. Nada de acritud o aspereza, rencor, ira, voces destempladas o gritos, injurias o cualquier otra suerte de maldad. Destierren todo eso. Y al igual que el enojo, culpar a Dios de esta situación, de nuestro lenguaje, sería una mentira. Porque Dios nos creó con la capacidad de comunicar. El tema es que cuando Dios me hace renacer, yo me tengo que hacer cargo de lo que digo y cómo lo digo. Y ese es el problema. Que muchas veces me gusta hacerme cargo de lo que digo, pero no de cómo lo digo. Y no sé si les pasa, pero la discusión se vuelve en esto. Es que tú dijiste, no, pero es que tú dijiste, pero es que tú dijiste, que tú dijiste. Porque solo nos hacemos cargo de lo que dijimos, pero no de cómo lo dijimos. Y eso es constante. Una discusión de argumentos que cuando la vivimos nos damos cuenta que al final no lleva a nada. Porque ninguno ganó. Ninguno ganó. Y es interesante porque la Biblia, la Reina Valera traduce esto como palabras corruptas. Palabras corruptas que no logran su objetivo. Se corrompieron en el camino. Tenían que tener el fin de comunicarse para restaurar relaciones, para poder hacer relaciones, y terminaron destruyendo las relaciones. Se corrompieron en el camino. Son corruptas. Y es muy interesante porque dice que tiene que ser un lenguaje constructivo y de forma oportuna. Un lenguaje que sea constructivo, que ayude. La Reina Valera dice que imparta gracia, que ayude a la edificación. Pero puede ser muy constructivo, pero no oportuno. Porque yo le puedo decir al hermano, es que esto es lo que tenía que hacer. Y se lo dije cuando estaba enojado, no fue oportuno. O en los matrimonios, cuando nos dicen, te lo dije. Cuando estamos haciendo mal, no, si así se hace y rompo algo, te lo dije. No es oportuno. ¿Qué logra? Enojo, ira, rencor. Entonces tiene que ser unido, constructivo y oportuno. No solo oportuno, no solo constructivo, sino que tiene que ser constructivo y oportuno. Dicha la palabra en el momento adecuado. Y esto es muy interesante porque al igual como la mentira hace a Dios y a Cristo mentiroso, hacer entristecer al hermano por una palabra mal dicha es hacer entristecer al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo mora en el hermano. Porque el hermano al que usted lo hace sentir mal, también tiene el Espíritu de Dios. Entonces, hacer entristecer a un hermano es hacer entristecer directamente al Espíritu Santo, de forma concreta. Así que la comunión con los hijos de Dios lo que hace es proteger a la iglesia. Aprender a hablar en verdad, en sinceridad, de forma oportuna, con un lenguaje constructivo y adecuado, lo que hace es mantener la unidad de la iglesia. Y es así como la iglesia empieza a crecer. Es así como empezamos a madurar. Te diría esto, pero ¿sabes qué? Mejor voy a orar. Y voy a esperar el momento oportuno para decirlo. Así que controlar nuestra lengua es cuidar nuestra relación con Dios, cuidar nuestra santidad y la unidad de la iglesia. Porque no afecta esas tres áreas. Por tanto, la rudeza o la acritud
el rencor, la ira, los gritos, injurias o cualquier otra suerte de maldad no puede estar entre nosotros. Porque daña, como dije recién, mi relación con Dios, mi santidad y mi relación con los hermanos en Cristo. La pregunta es, ¿cómo logro quitar la mentira, el enojo, robar y el lenguaje destructivo? La respuesta ya la dimos y es la misma. Versículo 32, Efesios 4:32. Sean, en cambio, bondadosos y compasivos los unos con los otros, perdonándose mutuamente como Dios los ha perdonado por medio de Cristo. ¿Cómo cambiamos? Recuerde el Evangelio. El Evangelio es simplemente que Dios lo aceptó con todos sus defectos, con todos sus pecados, y lo perdonó. Y no le dijo, sí que hiciste esto conmigo, con mi nombre, pensaba esto de mí. No, usted se arrepintió y lo perdonó. Recuerde el Evangelio cuando tenga que perdonar a otro. Me hizo esto. ¿Y si mejor pienso como Cristo y lo perdono? Es que no se va a quedar así esta situación. No, perdónelo, se acabó. Perdónelo, nada más. No haga que su enojo abra la puerta a Satanás para esta iglesia. No lo permita. Si quiere cuidar a su iglesia, cuide su carácter, cuide su enojo. Si me ve a mí enojado, dígame, llámame a un costado, llámame la atención y diga, oye pastor, se está enojando más de la cuenta. ¿O sabe qué? Está pecando. Hágalo. Tiene toda la autoridad para hacerlo. Porque yo también soy un miembro más de esta iglesia. Hágalo. Así como si yo lo veo haciéndolo a usted, yo también le voy a decir. Y yo sé que mis hermanos líderes también lo harán. Así que hágalo. Recuerde el Evangelio. Y si surge otra pregunta, ¿por qué debo vivir para perdonar? ¿Por qué debo vivir para perdonar? Y si aún tiene dudas, la conclusión de Pablo nos saca toda duda que podamos tener. Capítulo 5, versículo del 1 al 2. ¿Por qué debo vivir para perdonar? Versículo 1. Puesto que son hijos amados de Dios, procuren parecerse a Él. Y hagan del amor su norma de vida. Pues también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. ¿Por qué debo hacer una vida de perdón? Porque soy hijo de Dios y lo tengo que imitar a Él. Y ahora, si me cuesta, lo que tengo que hacer es sacrificarme, como lo hizo Cristo. Cristo se sacrificó hasta la muerte. Y el perdón no me va a llevar a eso. Es mucho menos que lo que hizo Cristo. Así que si no sabe perdonar, recuerde que es hijo de Dios. ¿Cómo perdono? Vaya al Evangelio y lea cómo lo perdonó Cristo. Lea cómo murió en la cruz por su pecado. Y pregúntese si usted puede hacerlo. Haga del amor su norma de vida, no del rencor ni del odio. El amor. Como dice Salmos, el amor cubre multitud de pecados. Multitud de pecados. No uno solo. Si hacemos esto, le aseguro que cuando Satanás quiera entrar, va a encontrar la puerta cerrada. Y cuando se quiera meter a esta iglesia, se introduzca a esta iglesia, como dice Hebreos, tenemos los sentidos ejercitados para el conocimiento y el discernimiento del bien y el mal, nos vamos a dar cuenta inmediatamente. Y no vamos a estar buscando al culpable, tú lo dejaste entrar, no tú, sino que nos vamos a parar y vamos a orar. Para que el Señor restaure ese corazón, quizás ni sabemos quién es, pero que Satanás no tome partido de esta iglesia. Porque el Espíritu Santo es el que restaura los corazones. Así que no cultivemos el rencor ni el odio, cultive el amor, busque ser a la imagen de Dios por medio de Cristo. Y si tiene algún problema, algún pecado, inmediatamente recuerde el Evangelio. Reconozca su pecado, arrepiéntase y pídale al Señor que lo cambie. Oremos. Mi Señor, te damos gracias porque sabemos que en tu misericordia, Señor, en tu amor inagotable, nos miras una y otra vez. Nos ves una y otra vez, Señor, caer, pecar, enojarnos, Señor, ser avaros, codiciosos, injustos. Pero tu Espíritu Santo está ahí, Señor, como dice Romanos 8, está intercediendo con las mejores palabras, Señor, hacia ti. Y te queremos agradecer porque sabemos que dentro de todo lo que nosotros podemos llegar a hacer y dentro de todo lo que nos cuesta
y aún nos queda por crecer, tú sigues siendo glorificado, Señor. Y tú sigues llevando, por medio de Cristo, Señor, delante de Dios, una iglesia pura, santa, sin mancha. Y que la miras, Señor, y sigues teniendo compasión. Sigue mirándonos así, Señor. Cuida esta iglesia, cuida nuestros corazones, cuida nuestros afectos. Y permite, Señor, que cada uno de los que estamos acá salgamos, Señor, pensando que el amor tiene que ser nuestra norma de vida. Gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén.